Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de NetPol, Instituto Superior de Seguridad Pública, y en este pequeño vídeo vamos a tratar un tema bastante interesante que es la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha reformado muy recientemente y ha entrado en vigor hace escasos días, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, lo primero es decir que ha entrado en vigor el día 1 de noviembre de 2015, ¿vale? Esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta reforma. Una parte ha entrado ahora, que es la que vamos a tratar, otra entrará un poquito después, en diciembre, pero vamos a tratar la parte operativa, la parte que más afecta a los policías de la calle, que es siempre un poco a lo que nos dedicamos en Netpol, a tratar el tema de los policías que trabajan en la calle. Esta reforma tiene muchas novedades. Nos vamos a tratar en este vídeo, habla bueno, sobre muchas actuaciones, como la agente encubierto en redes sociales, el tema también de localización de dispositivos de seguimiento por parte de la policía. Bueno, en esos temas no vamos a entrar, vamos a hablar de la operatividad. Bueno, lo primero que hay que saber, ¿qué es? Bueno, pues ha cambiado un poquito el tema de la terminología, ¿de acuerdo? Antes se hablaba de imputado y de condenado. Ahora se han creado dos figuras. Una es la del investigado, la primera de todas. ¿Quién es el investigado? Bueno, el investigado es una persona que está sometida a una investigación por su relación con un delito. ¿De acuerdo? Una persona que está siendo investigada para saber si es autora o no de un delito se considera investigado. Es algo bastante lógico y razonable. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se ha cambiado la figura de imputado, ¿de acuerdo?, a encausado. Antiguamente, una vez que acababa la investigación, el juez imputaba formalmente el hecho delictivo a la persona, ¿de acuerdo? Le informaba de una serie de hechos y le citaba como imputado, ¿vale? El juez considera que es autor de un delito, o es posible autor, mejor dicho, de un delito, y le imputa ese hecho delictivo para que asista con un abogado y tenga derecho a la defensa, etcétera. Bueno, pues ahora ya no existe la palabra imputado, hay que hablar de encausado, ¿de acuerdo? Una vez que finaliza la investigación, ¿de acuerdo?, pasa de ser la figura de investigado a encausado, ya cuando el juez, de acuerdo, una vez concluida la instrucción, pues ya le imputa formalmente haber participado o ser autor posible de un hecho delictivo, presunto autor encausado, ¿de acuerdo? Una vez que ya el juez le comunica esa imputación, ese delito en el que presumiblemente ha podido participar, encausado. Y por último, condenado, que esta figura se mantiene, es simplemente la persona que una vez que se ha celebrado el juicio y se ha demostrado su culpabilidad, el juez le somete a cualquier tipo de pena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, condenado es la persona que se ha demostrado que es autora de un delito y por lo tanto sufre una condena de cualquier tipo, ¿vale? No podemos hablar de condenado hasta que el juez no se pronuncie en sentencia y demuestre o diga que esa persona es autora de un hecho delictivo y le condene a algún tipo de pena. ¿Qué es lo que ocurre? Una novedad importante. Bueno, los atestados policiales sin autor conocido. Hay muchos delitos, por desgracia, que no se conoce el autor, ¿de acuerdo? No se conoce, se hace una pequeña investigación y no se sabe quién es. En ese caso, ¿de acuerdo? Antes se enviaban al juzgado y a fiscalía, ahora no, ¿vale? Ahora no. Ahora, si la policía desconoce el autor que ha llevado a cabo ese hecho delictivo, ¿vale? Basta con que el atestado lo conserve la propia policía. ¿De acuerdo? La policía judicial, ¿para qué? Para hacer la investigación del hecho. ¿De acuerdo? La policía judicial hace la investigación del hecho y si determina el autor, da traslado al juzgado del atestado, del delito y del autor o posibles autores que consideran que son autores de él. Pero si no sabe el autor, ¿de acuerdo? Si no tenemos un autor conocido, se queda en comisaría. Eso sí, a disposición de jueces y fiscales, si el juez pide o solicita el atestado, ¿de acuerdo? Aunque no haya autor conocido, se le va a facilitar, por supuesto. Pero si no hay autor a priori, se va a encargar la policía judicial de investigarlo hasta que localicen al autor. Una vez que lo localicen, se da cuenta al juzgado. Si no hay localización, queda a nivel policial. Así se satura un poquito menos los juzgados, ¿vale? Bueno, ¿qué más novedades hay que afecten operativamente a los policías? Bueno, pues lo primero, que se habilita la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización judicial. Había mucha polémica si la policía, por ejemplo, esta gente de aquí, ¿de acuerdo?, estaba capacitada legalmente para grabar en la vía pública a autores de hechos delictivos, etcétera. Entonces, bueno, aunque ha habido bastante sentencia, bastante jurisprudencia que dice que la policía cuando graba un delito está haciendo una función de investigación de algún modo, ¿vale? Lo que viene a decir la nueva ley de enjuiciamiento criminal es que es legal. Ya para que no haya ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Se habilita la grabación en espacio público por parte de la policía sin necesidad de autorización judicial, porque no afecta a ningún derecho a la intimidad, ¿de acuerdo? Lo puede hacer una persona en la vía pública, ¿por qué no lo va a poder hacer la policía cuando la finalidad es averiguar un delito? ¿Vale? Bueno, pues se ha, digamos, legalizado o plasmado legalmente esa posibilidad que ya existía, ¿de acuerdo? ¿Qué más novedades? Bueno, una importante, han añadido un derecho al detenido
nuevo entre comillas, ¿de acuerdo? Que no había obligación legal por parte de la policía a llevarlo a cabo. Sí se encontraba la obligación de efectuar la detención en la forma que menos perjudique al detenido. Eso es uno de los derechos del detenido, ¿de acuerdo? Aparte del 520 puro y duro, pues también hay otros derechos como es este, que la detención se efectúe de la forma que no perjudica al detenido en su persona, reputación y patrimonio, es decir, que antes de tener una persona en su trabajo, bueno, pues se saca fuera a la calle, se le informe y se le lleva en el coche de que está detenido y no proceda a la detención delante de todos sus compañeros, de su familia, que no produzca un perjuicio innecesario al detenido de la detención. Entonces, ¿qué han añadido este derecho nuevo? Es el del honor, intimidad e imagen. El primer derecho, ya hemos dicho, el que la detención se efectúe de la menor forma que perjudica al detenido, de la forma que menos perjudica al detenido, ya estaba, ¿vale? Pero se ha añadido la obligación por parte de la policía de respetar los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen del detenido, es decir, imágenes como esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? En la que la Guardia Civil, en este caso, aunque podría ser otro cuerpo de policía, lleva al detenido a cara descubierta a los juzgados en presencia de todos los medios de comunicación, pues ahora hay que tomar medidas para impedir de algún modo la grabación del detenido, para proteger su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Se le puede poner una prenda en el rostro o tomar cualquier tipo de medidas para evitar que la prensa o medios ajenos a la prensa puedan tomar imágenes de estas personas. Evidentemente dice que con respeto al derecho fundamental a la libertad de información, es decir, los medios de prensa tienen derecho a la libertad de información y pueden captar imágenes, pero nosotros tenemos la obligación como agentes de proteger el honor, intimidad e imagen de los detenidos, para lo cual tomaremos las medidas que se consideren oportunas sin que por ello perjudiquemos el derecho a la libertad de información. Medidas como la que vemos aquí, insistimos. ¿Vale? Como tapar la cara al detenido o que el trayecto dure lo menos posible, etcétera. ¿Qué más novedades hay? Bueno, pues han hecho una importante reforma en el tema de los derechos, que es lo que más vamos a tratar, porque es lo que más afecta a los policías de la calle. ¿De acuerdo? Han permitido a los detenidos directamente el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones policiales que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención. Es decir, cuando se detiene a una persona, ¿cuál es el elemento esencial para impugnar si la detención está bien realizada o no está bien realizada? Pues la comparecencia de los funcionarios, evidentemente, ¿de acuerdo? O la diligencia inicial también. Es el documento, ¿de acuerdo? Que figura en el atestado que determine la necesidad de proceder a la detención de esa persona. A ver qué indicios hemos tenido o ha tenido la policía para proceder a la detención de esa persona, cómo se ha efectuado esa detención, etcétera. Va a ser básicamente, como decimos, la comparecencia de los funcionarios o la diligencia inicial, según el caso, la que vamos a tener que facilitar. Además, directamente es un derecho del detenido, derecho a acceder a esos documentos, ¿de acuerdo? Es decir, no hay que dárselo a su abogado, que si lo pide, evidentemente lo va a tener, sino que va a tener derecho el propio detenido, ¿de acuerdo? Si pide que quiere acceder a las actuaciones policiales porque quiere impugnar la legalidad de su detención, hay que facilitarle el acceso a esos documentos. Y en base a esos documentos a lo que ha puesto la policía, pues él podrá solicitar al juzgado el habeas corpus o lo que crea conveniente, razonando pues si esto es verídico, esto que dicen los agentes no es verídico, etcétera. ¿Vale? Este es un nuevo derecho que ha aparecido. ¿Cómo se va a ejecutar? Bueno, suponemos que se tendrán que dar instrucciones por parte de los distintos cuerpos de policía, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio de Interior o quien corresponda un poco de hasta qué punto se le da acceso, hasta qué punto no, porque al fin y al cabo en el atestado que figuran también, pues figuran evidentemente datos de testigos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo mejor puede no ser conveniente que se le faciliten esos datos sobre la afiliación de los testigos, sobre el domicilio, teléfono de los mismos. Pero bueno, de momento es importante saber que tiene derecho a las partes esenciales del atestado que le permitan impugnar la legalidad de la detención, que va a ser básicamente comparecencia y diligencia inicial. ¿Qué más derechos se le han añadido? Bueno, ya existía el derecho de que se ponga en conocimiento de familiar o persona que se desee que está privado de libertad, es decir, que está detenido, y el lugar de la custodia en que se halle, ¿vale? Y además en cada momento. Es decir, cuando está en comisaría, se le traslada al juzgado, decir al familiar que se va al juzgado, ¿de acuerdo? Es importante, muchos compañeros piensan que hay que comunicar a la familia el motivo de la detención. No, ¿de acuerdo? Ni mucho menos. Hay que poner en conocimiento del familiar o de la persona que desee el propio detenido el lugar donde está privado de libertad, la comisaría, puesto de guardia civil o donde corresponda, y el lugar en que se encuentra custodiado, ¿de acuerdo? Está detenido y está en tal sitio.
Simple y llanamente, no hay que dar más motivos, porque también él tiene derecho a la intimidad, a la propia imagen, no tenemos por qué descubrir por qué motivo ha sido detenido, ni al familiar ni a la persona que haya encargado, simplemente es una medida un poco de control. ¿De acuerdo? Y el derecho nuevo que ha causado bastante polémica, por lo menos a nivel policial, es este que nos encontramos aquí. El derecho a comunicarse telefónicamente, directamente él, porque en este caso se ponga en conocimiento, es la policía la que llama al familiar o a la persona y le dice, mire, le informo por el derecho de esta persona que se encuentra detenida en tal comisaría de policía, punto. Pero en este caso no, el derecho es a comunicarse él mismo, ¿de acuerdo? Comunicarse él mismo. ¿Vale? Comunicarse telefónicamente sin demora injustificada, además, con un tercero de su elección. Es decir, que además de que la policía avise al familiar o a la persona que sé que está detenido dónde está, él puede hablar directamente con quien considere. ¿De acuerdo? Con quien considere. Eso sí, esa comunicación va a ser en presencia de un funcionario de policía, no va a ser una comunicación absolutamente libre y en la intimidad. Va a estar un funcionario de policía delante. Esto, igual que ocurría antes, pues habrá que haber instrucciones o algún tipo de directriz a seguir. ¿Cuánto tiempo puede estar el detenido hablando? ¿Qué ocurre si quiere llamar al extranjero y no podemos desde dependencias facilitarle la comunicación al extranjero? Bueno, hay una serie de dudas operativas sobre este tema que es difícil que nosotros podamos ahora mismo resolver. Evidentemente aconsejamos a la gente utilizar el sentido común. Tiene derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección, lo que no quiere decir que pueda estar hablando 30 minutos, media hora con una persona hablando de su vida y de cosas personales. Simplemente, bueno, es una comunicación de un poco con sentido común que consideremos que sea pues necesaria y que sirva para algo, tenga una finalidad más allá de entretener al detenido y de contarle su vida. ¿De acuerdo? En el momento que consideremos que la conversación ya se está demorando excesivamente y no aporta nada, están hablando de temas privados, no de la detención, o si avisa a mi trabajo, o si, mira, tengo un perro en casa, necesito que lo saques, o había quedado con no sé quién, avísale, algo que implique realmente el derecho de que, como está detenido, a comunicar una situación determinada y concreta, si se va a la vía personal, pues la comunicación pues, tendrá que cesar en algún momento, evidentemente. Pero como decimos, tendrá que haber instrucciones sobre este tema. Otro derecho nuevo, bueno, pues a ser visitado por las autoridades consulares de su país y además a comunicarse y mantener correspondencia con ellas, ¿de acuerdo? Ya había derecho a dar cuenta al consulado de su país de la detención y dónde se encontraba detenido. Eso era un derecho del detenido, pero además tiene derecho a ser visitado por la autoridad consular de su país, es decir, si esa persona, el cónsul, el diplomático de su país en dependencias, hay que facilitarle la comunicación y también incluso que hable, que llame, porque igual que habla de comunicarse directamente con un tercero de su elección, aquí habla de comunicarse, ¿de acuerdo?, con las autoridades consulares de su país, así que si desea llamar y comunicarse con ellas, pues habrá que facilitárselo. ¿De acuerdo? Este derecho también es nuevo. Más novedades, bueno, pues antes ya ocurría, de hecho, se le iba a avisar de que había un procedimiento legal para impugnar la legalidad de su detención. ¿Cuál es el procedimiento? Es el habeas corpus. Esto, aunque a nivel legal no se exigía en la ley, sí se exigía en los procedimientos policiales, en el protocolo policial era habitual que hubiera obligación de informar al detenido de su derecho a solicitar habeas corpus si creía que se encontraba ilegalmente detenido, que no se había efectuado su detención conforme a derecho, fuera de los casos permitidos por la ley, ¿de acuerdo? Ahora lo han establecido en la ley de enjuiciamiento criminal porque no estaba establecido ese derecho a impugnar la legalidad de su detención, de informar, oiga, usted tiene derecho a considerar que esta detención es ilegal y a decir a un juez, mediante un procedimiento que se llama habeas corpus, que usted crea que está aquí detenido ilegalmente y que supervise la detención policial un juez. Bueno, pues ahora es un derecho específico que hay que informarle obligatoriamente, ¿de acuerdo? Y además se le da a informar también del plazo máximo legal que puede durar la detención, ¿de acuerdo? 24 horas en el caso de los menores, 72 horas en el caso de adultos, salvo que se decrete o se solicite la incomunicación, que no vamos a hablar de ello aquí, ¿de acuerdo? Pero hay que informarle, usted puede estar como máximo detenido, puede tener una duración, la detención policial que efectuamos nosotros, máxima de 24 horas si es un menor y máxima de 72 horas si es un adulto. De eso hay que informarle, ¿de acuerdo? Y bueno, acabando un poquito ya, ¿qué más dispone la nueva ley de enjuiciamiento criminal? El tema de los derechos. Bueno, pues que tiene derecho a que la declaración de derechos escrita, ¿de acuerdo? La declaración de derechos que le realizamos en dependencias escrita, esté en una lengua que comprenda el detenido. Es decir, hay que facilitar la lectura de derechos en la lengua del detenido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre si no tenemos el modelo en la lengua del detenido?
Bueno, pues hay que informarle en ese caso por sus derechos, de sus derechos mediante un intérprete, tan pronto que resulte posible. Es decir, hay que llamar al intérprete, aparte de la toma de declaración, para que le informe por los derechos por escrito. Pero cuidado, eso no libera a la policía de informarle por escritos en una lengua que comprenda de sus derechos. ¿Por qué? Porque dice que en caso de que evidentemente no se dispone, ¿de acuerdo? No se dispone de esa declaración de derechos en la lengua del detenido, ¿vale? Se llama al intérprete, pero cuidado, deberá entregársele posteriormente y sin demora indebida la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda. Es decir, llamar al intérprete que le informe de sus derechos es una primera medida hasta que nos hagamos, que nos tenemos que hacer antes de que termine la detención o de que salga de dependencias, con una declaración escrita de derechos en la lengua que comprenda. Esto da lugar a que muchas veces determinados idiomas, a lo mejor complicados de encontrar, porque son escasos o desconocidos en nuestro país, pues sea el intérprete el que tenga que traducir los derechos en dependencias o solicitarle que traduzca los derechos si no tenemos o podemos hacernos con ningún tipo de formulario. ¿De acuerdo? Otra novedad que incorpora la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, pues que el detenido va a tener derecho a conservar en su poder la declaración de derechos durante todo el tiempo de la detención. Hemos visto la declaración de derechos aquí, ¿vale? La información de derechos que le damos por escrito al detenido, que él firmaba o no, se negara, ¿vale? Pero teníamos que rellenar y cumplimentar y adjuntar en el atestado. Bueno, pues ahora hay que darle al detenido una copia de la declaración de derechos y la tiene que tener en su poder durante el tiempo de la detención, durante todo el tiempo de detención, ¿de acuerdo? Dice que se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos, ¿vale? Durante todo el tiempo que dura la detención. No es obligatorio, es decir, no se la damos y quédesela, no está obligado. Si él no quiere quedársela, no pasa nada, se la guardamos con sus pertenencias y ya está. Pero si quiere quedársela hay que ofrecérselo y tiene derecho a, durante todo el tiempo de la detención, tener el papelito en la mano para en todo momento saber cuáles son sus derechos y podérselo leer. ¿Esto puede dar un problema operativo de cara a la seguridad de los detenidos? Quizás. Pueden ocurrir cosas con ese papel. ¿Qué pasa si se lo traga? ¿Qué pasa si lo utiliza para algo? Bueno, puede ocurrir, ¿de acuerdo? Veremos un poco cómo se desarrolla operativamente esto. Quizá el legislador no haya pensado qué pasa si ese papel lo utiliza para producir un atragantamiento, una asfixia o para algún tipo de hecho que puede causar algún tipo de perjuicio al mismo o a terceras personas, pero que sepamos que es necesario. Si quiere conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención, le damos la declaración de derechos y en la mano. Bien, más novedades. Bueno, pues el tema de la información de derechos, de acuerdo, a nivel verbal, cuando se efectúa la detención en la vía pública, hay que hacerlo en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el destinatario, bueno, pues puede hablar castellano, pero a lo mejor no suficientemente bien y hay que explicárselo más despacio, en un lenguaje comprensible. O también hay que tener en cuenta, como dice la ley de enjuiciamiento criminal, la edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal. Si tenemos a una persona de 16 años, a un chico de 16 años, a lo mejor hay que explicarle de otra manera las cosas, evidentemente, ¿vale? Hay que adecuar el lenguaje que empleemos, ¿de acuerdo? A la edad, la madurez y cualquier circunstancia del destinatario, incluido si es un sordomudo, pues un intérprete para que le informe, ¿de acuerdo? O ponernos de frente a él y que nos vea claramente hablar, vocalizar para que pueda leernos los labios y saber cómo le estamos leyendo los derechos. ¿De acuerdo? Es algo que evidentemente es de sentido común. Hay que informar a los detenidos de los derechos y evidentemente tienen que ser capaces de comprenderlos e interiorizarlos, para lo cual la policía debe adaptarse a las circunstancias concretas del detenido, tanto edad, madurez, discapacidad o cualquier otra. Más novedades. Bueno, pues el derecho a designar abogado, todos sabemos que era un derecho muy conocido, sale de hecho en muchas series y películas, y evidentemente también si él no tiene un abogado o no sabe a quién designar, pues se le puede designar uno de oficio y tiene derecho a un abogado gratuito. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay que avisarle, ¿vale? Para que le asista sin demora injustificada. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor solicita un abogado y el abogado está de vacaciones y está en Málaga. O a lo mejor el abogado es de Málaga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la lejanía geográfica, ¿vale? La lejanía geográfica hace que no sea posible la inmediata asistencia del letrado. Evidentemente va a tardar X horas en venir, o a lo mejor dice, no, mira, yo voy a casa, me he visto, pero claro, estoy en Barcelona, a lo mejor tardo 6 horas o 7 en llegar, o 8, lo que sea. ¿Qué es lo que dice? En ese caso, en que la lejanía geográfica impida la asistencia inmediata del letrado, hay que facilitar al detenido la comunicación telefónica o incluso, si hay posibilidad, por videoconferencia con el abogado.
Videoconferencia va a ser muy complicado porque hay mucha falta de medios técnicos, pero la comunicación telefónica sí va a ser posible, así que además de avisar a su familia, de acuerdo a la persona que él designe de la detención y de dónde se encuentra detenido, además de permitirle la comunicación por vía telefónica con la persona que él establezca, directamente llama al detenido, van a tener que facilitarle, en caso de que el abogado no esté cerca, ¿vale? No puede asistir inmediatamente al detenido, la comunicación telefónica también con el abogado. ¿De acuerdo? Evidentemente, salvo que dicha comunicación sea imposible, pues el abogado se encuentra extranjero, no coge el teléfono, el número no existe y no se acuerda de él, bueno, pues es imposible, pues no se puede llevar a cabo, evidentemente, y no es un problema de la policía, son circunstancias. ¿Qué ocurre con el abogado designado, tanto si es de oficio como si lo ha designado el propio detenido? Pues es que dice que ha de acudir al centro de detención en la máxima premura. En el caso anterior hablamos de que si la lejanía física lo impedía, pues evidentemente es un problema físico y no se puede hacer nada. Pero si el abogado está en Madrid, tiene que hacerlo con la máxima premura, ¿de acuerdo? Tanto si es un abogado de oficio como si es un abogado de su elección. ¿Qué plazo va a tener para acudir a dependencias? 3 horas. Este es el plazo máximo que va a tener el abogado para acudir. Insistimos, si es un abogado que ha solicitado él y que se encuentra fuera de nuestro ámbito territorial, nuestra demarcación, donde está el detenido y va a tardar en venir, no es porque denegarle la asistencia de ese abogado, simplemente hay que facilitarle la comunicación de momento con él y cuando llegue pues ya se procederá a las diligencias oportunas. ¿Vale? Pero si es un abogado de oficio, que va a ser siempre de la localidad o lugar en la que está el detenido, va a tener por definición un plazo máximo de 3 horas para acudir. ¿Qué es lo que ocurre si no aparecen 3 horas sin causa justificada? Si no comparece el abogado, bueno, si no comparecen en las 3 horas, lo señala la propia ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 525, el colegio de abogados designará un nuevo abogado de oficio, ¿vale? Que deberá comparecer a la mayor brevedad. En ese caso, es así de sencillo. Pasan 3 horas, no ha venido el detenido, llamamos al colegio de abogados y se le va a solicitar un nuevo abogado de oficio. Evidentemente, ya el colegio de abogados se depurará responsabilidad disciplinaria si el primer abogado de oficio no ha comparecido por un motivo justificado o no justificado. Pero a nivel policial lo que hay que saber es que hay 3 horas de plazo y que si a las 3 horas no ha aparecido el abogado, se tiene que llamar al colegio de abogados y solicitar que se designe un nuevo abogado de oficio. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, hemos dicho que puede solicitar un abogado de su elección o un abogado de oficio, ¿vale? Si no tiene ningún abogado o no quiere designar uno específicamente, un abogado de oficio. Entonces, ¿a quién comunica la policía la detención y la solicitud de abogado? Pues siempre, siempre, siempre se hace al colegio de abogados, ¿de acuerdo? Hay muchas dudas a nivel operativo si directamente es un abogado de elección del detenido, si llamo al abogado directamente al móvil que me han dado y le comunico el tema. No, ¿vale? Siempre se ha de comunicar, ¿vale? La autoridad que tenga bajo custodia al detenido comunica inmediatamente al colegio de abogados el nombre designado por el detenido para asistirle, a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional. Es decir, que aunque sea un abogado particular el que ha elegido el detenido, se llama al colegio de abogados y que el colegio se ponga en contacto con ese abogado. Esto está muy bien porque en teoría, bueno, pues es una manera de corroborar que se va a localizar al abogado que no está dando el número de otra persona, que no es abogado ni es nada, y le estamos comunicando la detención con otra finalidad. ¿De acuerdo? Entonces se llama al colegio de abogados, se dice, este señor quiere tal abogado, si sabe dónde está colegiado se lo decimos, facilitamos todos los datos para que el mismo colegio de abogados pueda hacer gestiones para localizarlo, y ese colegio de abogados es el que después llama e intenta localizar a ese abogado designado por el detenido para que vaya a dependencias. Y también que dice, pues si no ha designado abogado, ¿de acuerdo? En caso de que no haya designado, pues también es el colegio de abogado el que comunica la petición de nombramiento de abogado de oficio. Es decir, tanto si lo designa el detenido como si es de oficio, llamamos al colegio de abogados y que ellos se encarguen, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Y para finalizar ya, bueno, pues ¿qué pasa con la asistencia letrada del abogado? Una novedad importante, ya la gente la conoce evidentemente, pues han añadido, aparte del derecho a comunicarse y entrevistarse reservadamente con el detenido después de la toma de declaración, que ya existía ese derecho, ahora hay derecho a comunicarse y entrevistarse reservadamente con el abogado incluso antes de que se le reciba la declaración por la policía. Es decir, que cuando haya el abogado de dependencias puede entrevistarse reservadamente, ¿de acuerdo?, con el detenido, antes de ser oído en declaración policial, para que le dé los consejos que considere oportunos, sea no declarar, sea manifestar una cosa o sea manifestar la otra. Esto, bueno, a nivel personal puedo decir que creo que desvirtúa la declaración policial porque evidentemente va a estar viciada, va a estar condicionada a una serie de patrones que van a dar la mayoría de los abogados a los detenidos, pero es un derecho que ha entendido el legislador que es necesario señalar, que no estaba antes,
Antes solo había derecho a entrevista reservada finalizada la declaración, precisamente para que no se perturbara o se viciara esa declaración ante la policía. Ahora el legislador ha entendido que va a haber derecho a entrevista anterior a la declaración y se tiene que llevar a cabo, punto. ¿De acuerdo? Que el abogado y el detenido se entrevisten reservadamente, tienen derecho al secreto profesional, no tiene por qué ser oída su conversación por parte de la policía, simple y llanamente, reservadamente es eso, que no tenemos que escuchar lo que se dicen uno a otro y fuera, antes de la declaración. Y después también, siguen teniendo derecho antes y después, ¿vale? Y bueno, estas son las novedades que hemos querido señalar de cara a la nueva ley de enjuiciamiento criminal que ya está en vigor y las novedades, como decimos, que más afectan operativamente a los policías. Hemos dicho que hay muchas otras, pero que muchas afectan a materia procesal ya en el juzgado y no son de aplicación a nivel policial, y las que son de aplicación a nivel policial, como hemos hablado, el tema de localización en GPS de personas o de agente encubierto en redes sociales, son temáticas muy específicas que no vamos a tocar en esta ponencia. Como siempre, recomendaros visitar nuestra página web www.netpol.es, donde encontraréis muchos cursos de formación en esta y otras materias, y si queréis hacer cualquier apunte sobre el vídeo podéis escribirnos a info@netpol.es, o también estamos disponibles en el teléfono de aquí abajo, el 670-487-385, para cualquier consulta, incluso por WhatsApp o aclaración. Muchas gracias como siempre por escucharnos y por seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en nuestro canal de YouTube, y seguiremos subiendo vídeos. Esperemos que os haya sido de utilidad y que podáis aplicar estos conocimientos. Muchas gracias a todos por vuestra atención.